Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cómo hacer el dibujo digital con Adobe Animate. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo con Yogi, que he importado una imagen y la he bajado de opacidad mediante un comando. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de lápiz. La herramienta de lápiz en suavizado es la que me permite dibujar con una línea siempre continua. El suavizado es pues ajuste a lo que cada uno necesite. Entonces simplemente es trazar. Normalmente siempre el truco es pasarse del trazado, ¿de acuerdo? Porque luego es muy fácil borrar el sobrante y siempre nos va a quedar un trazo mucho más vivo y más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre podemos sobrepasar porque luego con la herramienta de borrador tiene un grifo y ese grifo nos borra los sobrantes de la línea. Entonces esto es extremadamente útil para este tipo de dibujo. También hay que tener en cuenta que este dibujo está pensado con esta línea continua, sobre todo ya para animación. Cuando es un dibujo de arte se utiliza más la herramienta pincel para que tenga más grosor, pero cuando es una animación, si va cambiando el grosor de la línea en cada fotograma, eso luego vibra. Bueno, seguimos trazando, veis cómo se puede ajustar y luego con la herramienta de la flecha siempre tienen un suavizado. Nosotros podemos seleccionar una parte y hacer un suavizado. ¿Veis? Ahí sobrepaso. Con la herramienta del grifo puedo eliminarlo también. Ese sobrante a veces puedes seleccionarlo simplemente y también se puede borrar, ¿de acuerdo? Pero la herramienta de grifo viene muy bien porque lo haces todo de una vez, ¿de acuerdo? Y agilizas un poco el trabajo. Seguimos trazando. Hacemos ahora el gorro. Bueno, pues ahora he hecho un trazado y luego lo puedo ajustar. Es decir, tengo esa parte y vemos pues que es una parte un poquitín más lisa. Entonces puedo tirar, que yo le llamo efecto plastilina, ¿no? Todo lo que sobra se puede reajustar. Entonces podemos trabajar los Béziers con la herramienta de pincel. Le damos al atajo de teclado A y nos salen lo que son los Béziers. ¿De acuerdo? Y ahí vamos ajustando simplemente. Esta es la herramienta que tenemos de un dibujo ya pues listo para lo que es la animación y que el arte nos tiene que respetar. Podemos utilizar la rotación de escritorio, el escenario. Esto es muy útil porque era así en animación cuando trabajábamos con las mesas de luz clásicas. ¿Veis? De nuevo saco y ese aprovecho. Entonces tiro para abajo, lo que me sobra lo puedo seleccionar o lo puedo eliminar de esa forma, tiro ese vértice y lo ajusto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tendríamos más o menos, puedo borrar, seleccionar una parte, seleccionándola, podemos borrarla, podemos ajustar otra vez, volver a la parte y seguimos haciendo parte del sombrero de Yogi con sus líneas. Pues nada. Como de borrar, que es el atajo de teclado es la E, ¿de acuerdo? Vale. Todo esto lo que puedo hacer es seleccionarlo y lo agrupo, que es control G, ¿de acuerdo? Sobre todo esto para que luego no se mezcle con otros dibujos. Entonces el control G nos viene muy bien. Hay otra forma de agrupar que tienen otras funciones, pero al principio esta que es la más normal. Vemos que ahora eso se sobrepasa y si quisiéramos borrarlo no se puede borrar porque está en un grupo aparte. Entre grupos no se puede borrar, ¿veis? Entonces esto tendríamos que agruparlo todos al mismo, ¿de acuerdo? Lo agrupamos y desde aquí podemos borrarlo. Se pueden agrupar partes del cuerpo del personaje, ¿de acuerdo? Si ahí vemos que no se ha ajustado bien, pues lo vamos a ver. Vamos a dibujar ahora la boca, lo mismo. Hacemos el trazado, las partes que tenemos, la lengua y el final de la boca. Pues todo esto igual, si hacemos con el bote, con el borrador, si cortamos de esa forma, en vez de usar el borrador ahí, pues podemos utilizar esa función. Aquí estamos haciendo un suavizado, ajustando un poco para que quede mejor la línea. Ahí en el cierre está dando un suavizado, ¿de
acuerdo? La boca también podría agruparla, ¿de acuerdo? Ahora el grupo lo que te permite es entrar dentro del grupo y corregir. En este caso lo que podemos hacer es desagrupar, y yo lo que voy a hacer ahora es agrupar todo a uno para poder eliminar esas partes, porque ahora si lo elimino esa parte, pero lo que tengo que hacer es agruparlo todo al mismo. Desagrupo y ya puedo eliminar ese sobrante, ¿de acuerdo? Si seguimos, vemos las distintas partes. Aquí hay que unir bien el sombrero con la oreja que se nos ha ido. Pues tiro una línea y luego borro. Así ya tendríamos el acabado. Bueno, pues eso sería como repasar un poco lo que tenemos del personaje. Lo cambiamos todo el color. Yo normalmente trabajo con rojo, azul para hacer el dibujo, pero luego ya si es negro, marrón oscuro, morado o como sea la línea. Ahora lo que voy a hacer es la selección de colores. Con la pipeta pincho unos colores del JPEG y con el pincel hago como si fuera una mancha dentro de una paleta de colores de pintor. Entonces tenemos ahí todos los colores de referencia que vamos a utilizar. Aunque sea un yogi de otra época, los colores más o menos son los mismos. Entonces tenemos ahí nuestro yogi. Vale, como está abierto, simplemente es ir rellenando. Vemos que algunas veces se rellenan partes que no corresponden. Pues le damos a la función de ver simplemente las líneas y vemos qué líneas están en conflicto o qué líneas no están cerradas. ¿De acuerdo? Como esa parte de arriba del sombrero, que es de ajustar un poco el vector. Y vemos que también hay zonas que están mezcladas por ahí. Pues nada, vemos aquí que no está cerrado porque no se puede rellenar. Y el sobrante lo elimino. Ahí tiene que haber otra línea que no se junta. Ahí está. Y aprovechamos y hacemos estas otras. Ahora ya se puede rellenar. Y estas que tenemos aquí, que es el tono de piel, pues las rellenamos ya directamente. Bueno. El negro, pues el negro para las pupilas, para la boca y para la nariz. La lengua. Y bueno, y ahí tendríamos ya nuestro yogi ya de dibujo digital listo de producción de animación. ¿De acuerdo? Las líneas que realmente nos funcionan. Perfecto.